Bueno, vamos a hablar de lo de mover los piercings, lo de andar toqueteándolos. No. Mover los piercings. Cuando yo era cría, pues se decía que había que mover el piercing para que no quedase pegado. No. Cuanto menos molestéis el piercing, antes se va a curar y antes bueno, pues vais a poder por ahí circular con él. ¿Qué pasa? Hay mucho más riesgo de infección porque al moverlo rompemos esas células que quieren intentar bueno, pues cicatrizar la herida. Si la rompemos, o sea, cada vez que lo movamos, tiene que partir de cero. Movemos cero. Esto lo que hace es retrasar la curación y tener esa puerta abierta a las bacterias mucho más tiempo, ¿vale? Otra cosa, los queloides o sea, se puede hacer una cicatrización de queloides o cicatrices así gruesas. ¿Por qué? Pues porque al andar moviendo el piercing lo que hacemos es dañar los tejidos que están alrededor, los circundantes, ¿vale? Los que están justamente alrededor del piercing que movamos. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo va mandando células para que cierre la herida, células para que cierre la herida. Van a mover, manda más células, y muchas veces lo que hace es un exceso de células cicatrizantes y se hacen esas cicatrices gruesas, que son los queloides, ¿vale? Luego hay otra cosa, que se puede llegar a rechazar el piercing. ¿Por qué? Porque nosotros al moverlo y el cuerpo intentar curarlo, puede interpretar que hay ahí un elemento extraño que nos está haciendo la puñeta, y entonces lo que hace es superficie y a correr. ¿Qué quiere decir superficie y a correr? Que va desplazando la pieza cada vez más hacia la superficie. Una vez que llega a la superficie, lo que hace es romper el tejido de arriba y se nos escapa. Luego queda una cicatriz, por ejemplo, bueno, del ombligo, y tienes expulsados también de cicatriz, o sea, de nariz, zonas con cartílago, ¿vale? Bueno, pues si esto os ocurre, lo mejor es que en cuanto veáis que os va expulsando el piercing, lo quitéis para evitar esas cicatrices tan feas que luego quedan, ¿vale? Y luego otra cosa que puede, bueno, puede no, fijo que si andáis a ir ruca, lo que hace es que se inflama la zona. Muchas veces lo confundéis con una infección, porque cuando una herida o sea, inflama, lo que hace es que supura y luego se vuelve como una costra así como amarilla, que mucha gente lo confunde con pus. ¿Qué hace? Intenta curarlo con antibiótico. El antibiótico no va a hacer nada porque no hay infección y estamos ablandando la herida, con lo cual, o sea, todavía peor, ¿vale? En ese caso tendríais que echar corticoides. Pero bueno, hay un vídeo que está por ahí de cómo reconocer la inflamación o la infección, que también os puede servir. Bueno, pues nada, si os ha servido todo esto, bueno, pues para vuestros próximos piercing, darnos like, suscribiros al canal y dejarnos en comentarios pues temas de los que os interesaría que hablásemos. Venga, hasta luego.